Continuamos esta tarde y nos vamos a poner ahora un poco nostálgicos. Vamos a tener un momento Remember, porque uno de los grupos con más trayectoria dentro de nuestro país, más de 30 años de trayectoria, pues se renueva y podemos disfrutar aún de sus canciones en voces más jóvenes que han recogido el testigo, en este caso de la década prodigiosa, y vamos a charlar con una de esas voces y director de la formación, Javier Enzo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mara. ¿Qué tal? Un placer estar aquí contigo en la explanada. ¡Qué maravilla! Bueno, es que el placer es mutuo porque aquí somos muy fans de todo lo vintage, de todo lo nostálgico y claro, la década prodigiosa yo creo que encaja mucho en este concepto, ¿no? Bueno, puede ser un concepto vintage y además que en la actualidad se sigue renovando, con lo cual me imagino que dentro de 30 años, cuando volvamos a hablar, pues sí, podremos decir que lo vintage del 2020, ¿no? Pues también seguía ahí como al alza. Bueno, ya me gustaría a mí que este programa llegase a los 35 años y más que tiene de trayectoria la década prodigiosa. Además, que me iban a encontrar a mí igual casi, porque yo me conservo como Nosferatu casi. Bueno, y tú también tienes una amplia trayectoria con el grupo, pero obviamente los miembros originales ya no son los que interpretan las canciones, los que llenan el escenario, sino que habéis recogido el testigo vosotros, ¿no? Claro, es que hablar de original es como un tema, ¿no?, que es importante, ¿no? Es decir, en la actualidad, los componentes que formamos parte de la década prodigiosa somos los componentes originales del 2020. Y los que estuvieron en el año 80, y claro, los que estuvieron en el año 85, que fueron como los que dieron el punto de partida al proyecto, pues fueron los originales de su época. Pero sí, ahora nosotros la verdad es que llevamos, bueno, yo llevo muchos años ya en las filas de la década y además hacemos muchísimas giras por aquí, por toda la zona de Alicante. Nos encanta decir que seguimos con esta fuerza, ¿no?, que el grupo lleva siendo característica, ¿no?, del grupo durante tantos años. Y bueno, pues hoy aquí contigo, pues contándote 35 años de historia y un futuro que la verdad que estamos encantados de poder decir que bueno, que tenemos por delante para seguir disfrutando. Pues sí, desde luego que este año además ya sabemos que el futuro es bastante incierto, pero vosotros estáis ahí, volvéis, tenéis programados también algunos conciertos, o sea que en principio vamos a poder disfrutaros en directo. Javier, vosotros ¿conocíais la trayectoria, conocíais el trabajo de la década prodigiosa? ¿Cuáles fueron sus hits que nos representaron en Eurovisión? ¿Todo esto lo sabíais o vino después? Sí, claro, yo creo que todo el mundo, ¿no?, conoce de alguna manera, directa o indirectamente, a la década prodigiosa. Es decir, el que ha escuchado una de nuestras canciones y no la asocia directamente al grupo, por lo menos ya la ha escuchado, ¿no? Claro. Y claro, yo al final tengo 35 años, yo tengo la misma edad que tiene el grupo y... ¡Ay, Dios! Por fin soy yo más joven que alguien, porque estaba pensando, fíjate, la década prodigiosa, cuando empezó yo todavía no estaba en este mundo, y esto es algo que me alegra mucho porque cada vez empiezo a tener más años que alguien, y esto me alegra mucho, Javier. Pero bueno, no los aparentas, bueno. No, dicen que no, pero bueno, intento conservarme bien porque al final quiero mantenerme en el escenario unos añitos más, ¿no? Luego sí que es verdad que me bajaré del escenario y ya mi función en la década prodigiosa será otra diferente, ¿no? Pero los artistas en el escenario pueden estar hasta que el cuerpo aguante, pero fíjate los Rolling Stones. Claro, pero en el tema de la década prodigiosa el concepto son caras jóvenes en canciones que tienen 15, 20 años en el tiempo, con lo cual yo seré justo y dejaré paso, ¿no?, a las nuevas generaciones para que ellos puedan seguir, pues, bueno, alimentando mi proyecto para que dure muchísimos años más, ¿no? Sobre todo para no desvirtuar lo que es el concepto de la década. Claro. Porque si yo dijera ahora con mi ego, pues me voy a quedar aquí otros 30 años y con 60 años voy a estar aquí dando brinco, no, eso no sería... Yo rompería un poco la cadena, ¿no? Entonces yo seguiré siendo un poco el que de manera natural deje paso a los artistas que son buenísimos y que vienen pisando fuerte, que están por detrás nuestra. Pues como el Club Disney casi. Acuérdate que el Club Disney no había gente mayor. A partir de cierta edad ya el contrato se volatilizaba. Volviendo a la pregunta, ¿ya conocías? Es que claro, si acababas de nacer cuando empezó la década prodigiosa, pues algo te sonaría, ¿no? Como a todos. Pero al final ha sido una cuestión de ir conociendo a la banda poco a poco. Sí, claro, hombre. Al final, luego, cuando uno ya va creciendo y ya nos vamos
dedicando, ¿no? En este caso al sector musical, por H o por B, en orquestas o en cualquier otro trabajo que hayamos podido hacer, porque hasta que hemos llegado a este punto han pasado muchas cosas, ¿no? Pero la década prodigiosa siempre ha sido un referente, ¿no?, de la música de España, y yo creo que todo el mundo, si no, yo en mi caso que soy de Cádiz, aunque yo vivo en Madrid actualmente desde hace ya muchos años, pero yo me acuerdo cuando iba a la playa, en el coche sonaba la década prodigiosa, o Claro. cuando ponía la televisión de pequeño salía la década prodigiosa. Entonces hemos crecido, somos una generación, la de los 35, 30, a los, pues eso, hasta la generación de mis abuelos, que hemos crecido con la música de este grupo, ¿no? Ujú. También el repertorio evoluciona y a lo mejor las canciones que interpretaban la década prodigiosa cuando tenían esa primera formación, digamos, esos veteranos, no son las mismas que las que tenéis vosotros ahora, que por ejemplo habéis lanzado una canción, una versión, digamos, de El alma al aire de Alejandro Sanz. Entonces al final también el repertorio se actualiza, ¿no? A ver, todo se va actualizando. Sí que es verdad que nosotros en nuestros conciertos seguimos ofreciendo toda nuestra discografía. Es decir, empezamos en los años 60 y de ahí hacemos un viaje hasta la actualidad. Es decir, 60, 70, 80, 90 y los 2000, que justamente es lo que este año ya hemos empezado, porque por año nos toca, ya estamos en el 2020, y ya hemos podido versionar una canción del año 2000, que en este caso El alma al aire, pues era el tema que justamente hemos seleccionado para celebrar además el 35 años de la década prodigiosa. Pero la gente cuando va a nuestros conciertos se sigue encontrando lo que somos, es decir, un grupo que sigue versionando canciones de todas las décadas. Y podemos hacer un tema del dúo dinámico Karina, como un tema de Alaska, como en lo que ahora estamos, que es un tema de Alejandro Sanz de los años 2000. Me has leído la mente porque estaba pensando, con esto de la pandemia, acuérdate cuando salíamos a los balcones a aplaudir, que de repente, sin que nadie pudiera sospecharlo, la canción del dúo dinámico de Resistiré se convirtió en un himno y era algo pues que, ya te digo, no se podía prever porque el dúo dinámico era un grupo, a ver, que sí, que máximo respeto, pero no estaba de actualidad precisamente. Entonces esto también a vosotros os hace pensar que son canciones pues, que todavía funcionan, ¿no? Claro, a ver, nuestra música, es decir, la década prodigiosa o la música de otros artistas de la generación a lo mejor de los 60 o los 70, sí, es música que no pasa de moda. Es decir, en nuestro caso, la década prodigiosa es como un grupo atemporal, con lo cual todo el que va a nuestros espectáculos sabe perfectamente lo que se encuentra y además las versiones y las canciones que se hacían antes son temas que siguen en nuestra actualidad. Es decir, cuando no las escuchamos en un anuncio, vemos al propio artista en televisión porque se le rinden homenajes o porque sale en algún programa que algún músico de la época quiere hacerle recordar los momentos que vivieron. Es decir, que yo creo que artistas como el dúo dinámico, Karina, inclusive Tino Casal, nos vamos un poquito más a los 80, ¿no? O como puede ser la década prodigiosa, pues son artistas que nunca pasaremos de modas y que siempre habrá grupos, en este caso como nosotros, que queramos rescatar los números uno que en su día lanzaron al estrellato a todos estos profesionales. Javier, cuando dais un concierto, ¿cuál es el hit que todo el mundo está deseando que toquéis o que veis que la gente lo disfruta más? O hit o alguna o varias, ¿no? Habrá varias que de repente ponen en pie a la gente y se nota que son como las que más éxito tienen. Pues mira, la verdad es que todo lo que hacemos son éxitos, porque al final, eso es verdad. Durante tantísimos años hemos editado más de 20 discos y en cada disco justamente hubo el tema que marcó, ¿no? Ese vinilo, ese CD o esa cinta, ¿no?, de casete. Pero sobre todo a la gente le encanta recordar con nosotros el paso del grupo por Eurovisión en el 88 con el Made in Spain, La chica que yo quiero. Y yo creo que es el tema que por obligación siempre hay que hacer. Y además nosotros cerramos nuestros espectáculos con esa canción. Por eso te digo que nuestro recorrido, aunque empezamos en los 60, cuando vamos a terminar y estamos en los 2000, la gente nos sigue pidiendo la música con la que creció. Y en este caso, el paso de la década por el Festival de Eurovisión marcó sin duda un verano para España, porque todo el mundo cantó, bailó y además en la actualidad lo sigue haciendo nuestra canción. Fíjate, Javier, cómo en la vida que tú estuviste a punto también de representarnos en el Festival de Eurovisión.
no sé si te picó el gusanillo de presentarte conociendo lo que había hecho la década prodigiosa, o tú ya de siempre, o bueno, desde que tuviste constancia de Eurovisión, tú querías intentarlo. Yo lo quise intentar porque yo creo que bueno, cuando empezamos en este mundo, lógicamente tenemos como las ideas un poco, no desubicadas, porque en ese momento es lo que te apetece hacer, pero yo me presentaba prácticamente a todo lo que salía, es decir, Muy bien. no había casting en el que yo no estuviera, y al final sí que es verdad que todo ese proceso me ha llevado a conocer a muchísima gente que hoy por hoy me han posicionado donde estoy, ¿no? Es decir, siempre con cabeza, Nada, nunca como una cabra loca, eso no. Pero, por ejemplo, Eurovisión, que fue ya hace muchos años, ahí en ese programa conocí a el fundador de la década prodigiosa, y Fíjate. que fue como el hilo conductor con el que luego, bueno, empezamos a trabajar. Así que todo tiene un porqué, y en este caso, pues mi intento para representar a España en Eurovisión ha dado un fruto fantástico, que es pertenecer a un grupo que ya representó al país, ¿no? Esto te iba a decir, no sé si fue un golpe de suerte que finalmente no representaras a Eurovisión. Te digo por qué, porque se tiene muchas veces la idea de que los artistas de españoles que nos representan luego ya no vuelven a trabajar en su vida, y es que somos un país un poco maldito en Eurovisión. Ya, bueno, eso no pasaba antes, ¿eh? Hay que decir que en los últimos años, no sé por qué, porque hay candidaturas que han sido buenas, es decir, Sí. Pero yo creo que al final el que defiende su puesto con dignidad y con respeto a la profesión, pues te pongo el ejemplo de Pastora Soler. Pastora Soler, con ese Quédate conmigo, quedó en una posición de las mejores, ¿no?, de estos últimos años, y ella sigue trabajando y sacando discos. Entonces yo creo que al final es lo que le ofreces y la manera que tienes de enfrentar el proyecto, ¿no? En el caso de la década, a nosotros nos sirvió muchísimo porque, aunque ya éramos muy conocidos cuando el grupo fue a Eurovisión, pero esto supuso que el grupo rompiera fronteras, ¿no?, y que fuera conocido ya en toda Europa. Claro. Y a partir de ahí el grupo hizo giras también por Latinoamérica, es decir, que se abrieron muchas vías que, si sabes utilizar, pues lógicamente te viene bien, ¿no? Hemos visto en imágenes también un concierto basado en canciones de Disney. Sí. ¿Cómo nace ese vínculo tan extraño en principio entre la década prodigiosa y Disney? Mira, es esto que está saliendo justamente. Sí, Infantasía. Pues, exactamente. Pues mira, Infantasía fue un proyecto que la década hicimos con la factoría Disney, y además fue como en un momento en el que Disney, bueno, necesitaba como un impulso. Ajá. Y lo que hizo fue, empezó a fijarse en artistas para sacar proyectos, y bueno, la década tuvo la suerte de que se le ofreció grabar un disco haciendo un recopilatorio, ¿no? ¿Quién mejor que nosotros para rescatar esos éxitos Disney? Sí. Y bueno, y se firmó un contrato discográfico con la factoría Disney, y en la actualidad ese trabajo que se hizo hace ya bastante tiempo, nosotros lo hemos rescatado hace unos años, y lo que hemos hecho es, tenemos la década prodigiosa, que es un espectáculo, concierto que va para todos los públicos, y luego con el Infantasía lo que hemos hecho es un concierto para los más pequeños de la casa. Pero te puedo garantizar que el concierto kit de la década prodigiosa lo disfrutarías tú y yo igual. ¿Seguro? Que los chiquitines, ¿eh? Sí, bueno, porque es súper divertido, y con las canciones que todo el mundo conoce, La Bella y la Bestia, Aladdin... Claro, es que es eso. Que todos, bueno, sobre todo los de nuestra generación, hemos crecido con estas canciones grabadas a fuego, ¿no? Entonces todavía las recordamos y nos las sabemos todas, pero al dedillo. Yo por lo menos. Y además pasa como con las canciones de la década, que pasan de padres a hijos, es decir, que van de generación en generación, porque al final yo creo que hay cosas que marcan. Sí que es verdad que dentro de 20 años la música que escuchamos ahora no se habrá mantenido en el tiempo, pero sí que habrá números unos y éxitos que hayan marcado el momento concreto en el que nos encontramos, ¿no? Pues con la música pasa igual, es decir, Disney, me da igual, a qué terreno nos vayamos, siempre habrá algo que recordar, y en nuestro caso siempre tendremos canciones que versionar. Bueno, pues nosotros como público lo agradecemos. Por cierto, Javier, es que hay un dato que me fascina de tu biografía, y es que, sí, hablando de géneros, que claro, que con el paso del tiempo pues se renuevan o no. Hablamos de la década prodigiosa, que es pop,
bueno, todos lo recordamos y que sí que estamos viviendo ahora un momento remember, pero quizá hay otro género que también, pero de una manera diferente, ¿no? Como puede ser la copla, que tú eres un gran coplero y no sé si tienes en marcha o tuviste un espectáculo cuyo título es maravilloso, que es En mi punto de partida, como la canción de Rocío Jurado. No sé cómo combinas estas dos facetas de pop y luego también que te guste la copla y lo puedes llevar adelante todo. Bueno, la copla me nace porque me crié en Andalucía y allí es todos los días, pongas el canal de televisión que pongas, copla, flamenco, ¿no? Es como el género estrella. Y bueno, la empecé a cantar, sí que es verdad que con los años, a medida que uno se va haciendo mayor, también presta más atención, y yo he prestado mucha atención en las letras de la copla, esos autores que teníamos, que eran maravillosos, y la verdad es que tienen mensajes espectaculares. Es decir, vamos, recomiendo a que la gente un día se ponga, no a escuchar la canción, sino a ver qué dice la letra. Y me encanta la copla. De hecho, exactamente, tenemos ese espectáculo que también llevamos la compañía de la década prodigiosa, que es un viaje musical por las mejores canciones de la copla, y que para este año que viene, este 2021, vamos a actualizar, porque dentro de las filas de la década también tenemos otra coplera, que es Jennifer Rubio, y vamos a hacer un espectáculo conjunto para que, bueno, los cantantes de la década prodigiosa hagan en otro espectáculo diferente, que no tiene nada que ver, un recorrido por la copla, ¿no? Que también gusta mucho, y además sé que en vuestra tierra también os encanta. Así que nos encantaría ir por Alicante con este espectáculo y con los músicos que nos acompañan. Que para que te hagas una idea, el pianista es el director musical que ha ido con Isabel Pantoja durante muchísimos años, es decir, que bueno, es que me he puesto y así tiesa y todo, porque es que es un referente indiscutible de la explanada, y aquí es que yo soy muy folclórica y obviamente muy defensora de la copla, así que me encanta todo esto que nos estás contando. Me encanta sobre todo que tengáis tantos proyectos y que se vea que la cultura no para, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. O sea que de cara al 2021 esperemos que la situación esté mucho mejor y podamos veros aún. Así que muchas gracias, Javier, por haber estado esta tarde con nosotros. Nada, un placer. A mí me encantaría ir por vuestra tierra, que conocierais en vivo y en directo lo que actualmente hace la década prodigiosa. A la gente le va a encantar. Además lo hacemos con muchísimo respeto y muchísimo cariño a nuestra profesión. Y bueno, que gracias a vosotros por abrir esta ventana, y que les invito a que visiten nuestras redes sociales, que es la década prodigiosa oficial. Y si quieren conocernos un poquito más, inclusive contactar con nosotros, pueden entrar en ladecadaprodigiosa.es. Así que allí les esperamos con los brazos abiertos. Bueno, pues me lo has quitado de la boca. Yo te iba a decir que aquí en Alicante también os esperamos con los brazos abiertos. Así que mucha suerte. Muchas gracias. Y aquí estaremos, Estaremos, perdona Mara, para llevar otros 35 años de música, y espero que lo podamos compartir contigo y con tus telespectadores.